El tema de hoy es organigramas, algo estuvimos viendo la clase pasada. Básicamente hoy vamos a profundizar en este tema de los organigramas. Les vamos a explicar qué es un organigrama básicamente, cuáles son los beneficios de su uso y cómo deben realizarse. Bueno. El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional, esto ya lo habíamos visto, de una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc., en la que se indica y muestra en forma esquemática la posición de las áreas que integran sus líneas de autoridad, relaciones del personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. La representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. Básicamente esas son las definiciones de organigrama. ¿Cuál es la utilidad de los organigramas? Los organigramas son útiles instrumentos de organización, puesto que nos proporcionan una imagen formal de la organización, facilitando el conocimiento de la misma y constituyendo una fuente de consulta oficial. ¿Qué significa esto? Que para cualquiera que tenga dudas de cómo está compuesta la empresa, de cuáles son las áreas que tiene la empresa, sobre todo para personal ingresante que no conoce bien todas las áreas, o para personal directivo, para ver de un pantallazo si no tiene superposición de áreas o si necesita alguna reestructuración de la organización, la empresa. ¿Cuáles son las razones por las que deberíamos construir, armar, hacer un organigrama? Porque las razones son porque representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. Aquí se muestran las divisiones de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de responsabilidad que tienen cada uno de los integrantes, los canales formales de comunicación, la naturaleza lineal o el asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección de la misma. ¿Qué estamos diciendo aquí? Esto nos sirve para ver de un pantallazo, de una forma visual rápida, cómo son las dependencias, cómo son las jerarquías. Y acá cuando hablamos de nivel jerárquico siempre hablamos, como dijimos en la clase pasada, siempre desde el nivel superior hacia el nivel inferior. Apoyando lo mismo que dijimos recién, puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la compañía, muestra quién depende de quién, señala puntos importantes de la estructura de una compañía, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio informacional público acerca de las relaciones de trabajo en la compañía. Son apropiados para lograr que los principios de organización operen. Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran en la organización. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que, bueno, todo lo que dijimos recién, estamos afirmando todo lo que dijimos anteriormente. A simple vista nos muestra cómo está organizada la empresa. Y si hubiera algunos conflictos en la relación, en el eje de mando, digamos, de la organización. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los organigramas? Bueno, pensando en lo que estábamos hablando recién, que muestran la organización de la empresa, muestran solo la organización formal, volviendo e insistiendo en lo que hablamos clases anteriores y en integrar todos estos conceptos. Nosotros hablamos clases pasadas en la parte de organización, de estructura organizacional, que una de las
relaciones que teníamos relaciones formales y relaciones informales. Bueno, los organigramas muestran solo las relaciones formales, no muestran las relaciones informales, que muchas veces son significativas y por no ser formales justamente no están en el organigrama. No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles y no se pueden indicar con más líneas porque el organigrama sería confuso. Así como veíamos que era una virtud ver de un pantallazo cómo está organizada la empresa, lo que mostramos en un organigrama debe ser visto o diagramado de una forma simple. Muchas veces tenemos que prescindir de mostrar algunas dependencias o algunas ramas de la organización, porque si no sería demasiado extenso y eso lo volvería confuso. Con frecuencia, como desventaja también, con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, más bien no como es en realidad. Muchas veces se expresa en los organigramas la condición ideal y no refleja cómo realmente está compuesta la empresa. Algunos administradores descuidan incluso actualizarlo, olvidando que la organización es dinámica y permiten que los organigramas no estén al día. ¿Qué nos está diciendo acá? Que se convierte en una desventaja si no estamos permanentemente actualizando con cada cambio que haya en la empresa. Una buena práctica no es solo actualizar cuando hay algún cambio, sino que establecer periódicamente la revisión de la vigencia de estos organigramas. Bueno, el organigrama, más allá de los dibujitos que veíamos recién, permítanme llamarles dibujitos, ¿están viendo la flecha del mouse? Sí, profe. Bien. Esta forma de esquema que yo les he estado mostrando, slide por slide, diapositiva por diapositiva, digamos, ven, le he ido poniendo distintas formas en las que se representan los organigramas. Más allá de esto, que es la información que contiene el organigrama, la hoja, el documento formal a donde esté plasmado ese diagrama, tiene que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, tiene que tener un formato normalizado, que son el tamaño de hojas que ustedes conocen, en un tamaño de hoja A4 o en un tamaño de hoja A3. No puede ser en cualquier hoja de cualquier tamaño. Tienen que tomar algún tamaño de los que existen normalizados. Esa hoja tiene que tener un rótulo donde esté la descripción condensada, o sea, mínima por lo menos de las actividades, como son el nombre de la empresa o la actividad que se representa en este diagrama, en este organigrama, perdón. Los organigramas pueden ser de toda la empresa, entonces en la designación del rótulo ponemos que se pondrá que es el organigrama de toda la empresa, pero puede ser, porque si es una empresa grande no podemos mostrar todo en un solo organigrama, sino que puede ser una parcialización del organigrama general. Entonces puede que estemos, por ejemplo, representando en un organigrama solo un área, que puede ser el área de producción. Entonces, en el título del rótulo debería decir, aquí donde dice designación, debería decir a qué área estamos representando en este organigrama. Debe decir también el nombre del funcionario o la persona que formuló el documento, la fecha, quién lo aprobó, ¿ven? Acá tiene casillitas que dicen quién lo dibujó, acá no está, tal vez que estamos mostrando aquí no es el mejor de todo, no tiene bien los datos, pero en realidad tiene, aquí dice dibujado,
en qué fecha y quién fue. Aquí dice comprobado, pero en realidad es revisado, que son sinónimos. Tiene que haber alguien que lo revise y tiene que haber alguien que lo apruebe, ¿sí? Y entonces se pone la fecha en que se realizó, la fecha en que se revisó y la fecha en que se aprobó. Bien, después tenemos... Profe, sí. también a lo mejor si está codificado en el sistema de gestión debería tener una letra de cambio en el caso de que se modifique. Bueno, esos rótulos prevén, digamos, expandirse hacia arriba y ya vamos a hablar un poquito más adelante cuál es la norma o una de las normas, digamos, que van detallando todas estas cosas. Ah, ok. Aquí dice que el documento también debe ser de tamaño manual y fácil de leer. A ver, como todo, ¿no? Sentido común, pero el sentido común tiene que estar expresado en alguna norma porque si no es el sentido común de cada uno. Y es por eso que hablábamos recién de que tiene que estar en algún tamaño de hoja que pueda permitirnos archivarlo o mostrarlo de alguna manera. Bien. Vamos a seguir hablando de los criterios de los organigramas. Los organigramas deben ser muy claros. Se recomienda que no contengan un número excesivo de cuadros. Y puesto que no deben comprender ordinariamente a los trabajadores o empleados, lo más frecuente es hacerlo del director o gerente general y terminarlo con los jefes o supervisores del último nivel. ¿Qué significa? Que arrancamos desde el directorio, y terminamos, digamos, en las áreas de jefes o supervisores. Nunca se hace al detalle de cada operario o cada personal que trabaja. Siempre se corta, por lo general, la muestra, digamos, en los documentos hasta los mandos medios. Los organigramas deben contener nombres de funciones y no de personas. Esto es relativo. Depende mucho de la empresa, depende mucho de lo que uno quiera mostrar, pero sí lo mejor es que muestre el nombre de la función justamente y no el de la persona. ¿Por qué? Porque la función es muy probable que en la empresa exista siempre, de por vida, mientras dure la empresa. El nombre de la persona, las personas van cambiando. Ahora sí es de mucha utilidad, si no hay mucho dinamismo en la empresa, que acompañe el nombre de la persona que ocupa ese cargo o que es responsable de ese cargo, para tener más claridad a la hora de saber a quién debe reportar a alguien o cuáles son las responsabilidades de alguien. Cuando se desee que estos últimos, o sea, las personas, figuren, conviene colocar dentro del mismo cuadro, con una letra mayor, el nombre del puesto y con una letra menor, el nombre de la persona, dándole, o sea, reafirmando lo que estábamos diciendo recién, que tiene mucho más importancia de mostrar el puesto que la persona que lo ocupa. Los organigramas no pueden representar un número muy grande de elementos de organización. Los colores, las líneas gruesas, etcétera, lo hacen muy confuso, ¿sí? Todo eso está en la norma y nos dice cómo deben ser los cuadros, cómo deben ser las letras. Los cuadros, por ejemplo, tienen que ser, si tienen 1 centímetro de alto, tienen que tener 2 centímetros de ancho, o sea, tienen el doble de ancho que lo que tienen de alto, según la norma, ¿sí? Los organigramas serán departamentales. Se usará el formato vertical en el que las líneas de autoridad van de arriba hacia abajo. Los puestos se agruparán por secciones, que serán las divisiones de la oficina. Cada puesto se indicará con su rectángulo que llevará adentro el nombre del puesto. En la parte superior del organigrama va el nombre de la institución, seguido del nombre del departamento y el título del organigrama, así como en el ángulo superior derecho, la fecha de elaboración, ¿sí? Todos estos son criterios generales. Después van a ver que en las empresas existen con distintas, cada uno le pone su impronta, ¿sí? Bien.
Siguiendo con los criterios, acá estamos hablando de que ¿qué nos hace plantearnos en una organización armar un organigrama? Pensando en una organización futura o en una organización actual, la elaboración de un organigrama puede deberse a dos situaciones. Porque estamos armando una organización nueva, con lo cual es conveniente armar un organigrama para ver cuáles son las áreas que van a componer esa organización, o simplemente para representar la organización existente. Pueden estar pensándose para la planeación de una organización. En el caso de la planeación de una organización nueva, las únicas fuentes de información la constituyen los estudios o proyectos realizados. O sea, ahí junta una organización todo lo que quiere hacer, y en base a eso irá delimitando los puestos de trabajo. Puede armarse un organigrama según las fuentes de información. En el caso de una organización existente, las fuentes de información pueden ser los archivos, o sea, los papeles de la institución, los empleados o funcionarios, o sea, los gerentes, jefes, y los locales de oficina o talleres en donde se realiza el trabajo. O sea, relevamos nosotros visualmente y en base a eso vamos armando una estructura. Los métodos de recolección de datos pueden ser investigación documental, a través de leyes, reglamentos, reformas, boletines, cuestionarios escritos, entrevistas con jefes y empleados, observación directa de los locales donde se desarrolla el trabajo. Bueno, todo esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante, cuando veamos la parte de relevamiento documental, que es una parte fundamental y muy importante para su carrera. Aquí lo que nos dice que lo ideal es usar una combinación de los cuatro. Los datos recogidos deberán quedar registrados de tal manera que permitan su análisis y su tabulación. O sea, cuando hablamos de tabulación acá, hablamos de armar un registro y de alguna forma ordenarlo, catalogarlo. La información recogida debe ser sometida a un procedimiento de análisis e interpretación. Y una vez que la tenemos analizada, digamos, e interpretada, podemos recién ahí comenzar a elaborar el organigrama. Los organigramas se pueden clasificar por su ámbito y pueden ser generales, y es lo que hablábamos recién, que representan a toda la organización y sus interrelaciones, o pueden ser específicos, que representan a un departamento o a una sección de la empresa. Existen varias normas aplicables a la diagramación de los organigramas. Las distintas formas de diseño obedecen a usos o a las preferencias de las decisiones o de los especialistas, o las resoluciones de asociaciones o instituciones normativas. Los métodos más utilizados para graficar los organigramas se pueden agrupar en dos tendencias: los inspirados en formas geométricas piramidales o triangulares, que son los que más vemos, son los que más ustedes van a ver habitualmente, y hay otra tendencia que son inspirados en formas geométricas o circulares. Y acá yo les voy a compartir en Edmodo la norma IRAM, que habla específicamente sobre organigramas, que es una de las entidades que han creado una norma de cómo hacer estos organigramas. A nivel mundial es muy representativa la norma IRAM, la 34504, y después hay otro organismo a nivel internacional, que es la Asociación Francesa de Normalización, que también ha redactado documentos. En el país, obviamente, casi todos aplican la norma IRAM 34504. Es una norma vieja, publicada en el año 75, y ha tenido modificaciones en el 81 y en el 86. Está vigente actualmente. Bueno,
Cada cajita, cada cuadradito que ustedes ven en los organigramas se llama entegramas, ¿sí? ¿Por qué? Porque representan un ente, ¿sí? Entonces, una forma de representar una entidad. Entonces, por aquí habla de que se recomienda que todos los entegramas, que todos los cuadraditos sean del mismo tamaño, todos los rectángulos, mejor dicho, sean del mismo tamaño. En los organigramas verticales, el mayor nivel jerárquico se encuentra en la parte superior. Los entegramas del mismo nivel jerárquico se grafican en la misma altura. O sea, si estamos hablando de gerentes, todas las gerencias que hayan van a la misma altura. Si estamos hablando de jefaturas, todas las jefaturas estarán debajo de las gerencias, pero todas las jefaturas a la misma altura. No puede haber entegramas aislados. ¿Qué significa? Que no puede haber un cuadradito que no tenga un rectangulito, que no tenga alguna flecha que lo conecte con algún otro entegrama. En los organigramas verticales, a un entegrama se podrá llegar o salir de él por una sola línea de dependencia jerárquica, por el lado superior y por el lado inferior respectivamente. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de organigramas verticales. Acá hay un problemita en la redacción, porque en realidad esto es por el lado superior. Por el lado inferior puede tener, bueno, también sale una, pero puede tener más de una dependencia. Las líneas de dependencia jerárquica no deberán entrecruzarse. Las líneas no se pueden cruzar en el organigrama. Las líneas de dependencia jerárquica se grafican con líneas llenas, no pueden ser líneas de puntos, líneas cortadas. En los organigramas verticales, la línea de dependencia funcional se grafican con líneas de puntos, siempre horizontales, y llegan y salen de los integrantes por los lados izquierdo o derecho. La clase pasada estuvimos viendo que esas son las áreas, por lo general, de staff o de asesoría, que no son personas que tienen relación de dependencia, o sea, que no son empleados de la empresa, sino que son de staff, que son personal externo que asesora a la empresa. No puede haber un entegrama que tenga una línea que se conecte con nada, o sea, toda línea que sale desde un rectangulito tiene que llegar a algún lado. En los organigramas verticales, el gráfico general debe parecer una pirámide. Se recomienda no mezclar las distintas formas de graficar un organigrama. O sea, si estamos haciendo un organigrama vertical, siempre tiene que realizarse verticalmente, y si hacemos uno horizontal, siempre tiene que tener las formas en las que se grafican uno horizontal. Salvo, ya vamos a ver más adelante, que hay un tipo de organigramas que es mixto. Siempre que la organización sea una sociedad anónima, debe graficarse la Asamblea General de Accionistas arriba y el directorio. Las secretarias, especifica acá la palabra para que no haya errores, sin acento, no se grafican. Distíngase que las secretarías con acento, por ejemplo, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, sí se grafican. Las secretarias que cumplen la labor de asistente a sus jefes no se grafican. La jerarquía siempre debe ser de mayor a menor, o sea, de gerente general, gerencias, departamentos, secciones y oficinas, lo pone como ejemplo. Para luego poder relevar nuevamente, se debe marcar en el organigrama y escribir al pie del mismo aclaraciones referidas con los siguientes casos. Razones por las que se agregan entegramas que no están mencionados explícitamente, o algunos casos ambiguos aclarando la posición elegida y las razones por las que se eligió. A ver, ¿qué nos está diciendo acá? Que si nosotros agregamos alguna dependencia o algo que no respete todo lo que dijimos anteriormente, que se puede dar en algún caso donde tenemos sobre todo en alguna empresa familiar, donde ponen a
al hijo o algún pariente de alguien y no quieren que dependa de nadie. Entonces como que crean un área específica que no tiene ni jefe ni subordinado. Es alguien que trabaja para la empresa, pero no le rinde cuentas a nadie. Bien. Estoy viendo que con los primeros 40 minutos no vamos a llegar. Quedan 6 minutos, así que como hicimos otras veces, cuando transcurran estos 40 minutos, esperamos 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Acá vamos a hablar de los tipos de organigramas que hay. Tenemos organigramas verticales, que son los que vemos más habitualmente. Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. Tenemos los del tipo horizontal, donde los niveles jerárquicos más altos están a la izquierda y se van desarrollando hacia la derecha. Tenemos los circulares. Los niveles jerárquicos quedan determinados de mayor a menor desde el centro hacia afuera. Y tenemos los mixtos, que es la unión de los verticales con los horizontales. Y después tenemos otro tipo, que es el escalar, que se utiliza en empresas pequeñas y nosotros no vamos a profundizar demasiado en eso. Vamos a detallar un poquito más cada tipo de organigrama. Y vamos a ver que tenemos, como les decía, los más conocidos son los de tipo vertical. Este es un organigrama simple el que estamos viendo acá. Y si se fijan, respeta todos los parámetros o los requisitos que estábamos nombrando anteriormente. Tiene un nombre, nos dice qué está mostrando. En este caso nos dice que está mostrando la organización de un ejército en tierra. Fíjense que el aspecto tiene la mitad de alto que el ancho, o si se quiere el doble de ancho que el alto, y muestra la función que se desarrolla en ese puesto. No tiene nombres y las flechas nos muestran bien cuál es la dependencia, digamos, de la jerarquía superior hacia la inferior. Cada uno de los subordinados depende solo de un superior. Y acá vemos que estos puestos no tienen ninguna dependencia, o sea, no tienen subordinados, pero tiene 4 subordinados, tiene cuatro áreas que dependen de estas. Estas áreas reportan a esta y estas áreas reportan a esta. En los organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros de un nivel inferior, ligados por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. O sea, estos que están abajo son responsables de alguien, de algo, y estos que están más arriba tienen autoridad sobre estos que están más abajo. De cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él, o sea, de la segunda línea hacia la tercera, y así sucesivamente. Vamos a ir ahora con los horizontales. Bueno, básicamente representan lo mismo que el anterior, digamos que los verticales, y en la misma forma todas las condiciones son exactamente las mismas. Solo que comienzan el nivel jerárquico más alto por la izquierda y a medida que va bajando el nivel jerárquico se lo hace hacia la derecha. No necesitamos mucho más explicación, las consideraciones son las mismas, nada más que en vez de hacerse desde arriba hacia abajo se hacen desde izquierda hacia derecha. Bueno, acá vemos uno de tipo mixto. ¿Qué tiene de raro esto o qué diferencia los mixtos de los verticales? Fíjense que da toda la sensación de que fuera un diagrama vertical. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense,
que acá todo esto que según lo que habíamos hablado antes debería estar, son todo lo que dice turno o todo lo que es especialista debería estar todo al mismo nivel. Pero se imaginen el ancho que tendría este diagrama si nosotros pusiéramos todo esto que está en celeste en forma horizontal, no entrarían seguramente en una hoja. Entonces, ¿qué se hace? Se diagrama una parte de forma vertical y la otra de forma horizontal. Esto está totalmente aceptado y es una de las formas de los tipos de organigramas mixtos. Los de tipo circular, hablábamos que así como en los verticales las áreas de mayor jerarquía estaban arriba o en los horizontales estaban a la izquierda, en los circulares las áreas de mayor jerarquía están al centro. Y a medida que se van yendo hacia la periferia, van mostrando los que tienen menor jerarquía. El texto acá de la presentación dice que están formados por un cuadro central que corresponde a la autoridad máxima de la empresa, a cuyo alrededor trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de la organización. En cada uno de estos círculos se coloca a los jefes inmediatos y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad y responsabilidad. Conclusión. Los organigramas se conocen como la representación gráfica de la estructura de una organización. Es donde se da a conocer de manera formal la relación que existe entre los departamentos o puestos que integran la empresa. Se consideran instrumentos auxiliares del administrador. Cuando habla de administrador, acá habla del gerente o del director, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. Es por esto que los organigramas dentro de las empresas tienen gran importancia. Es decisión de la empresa para elegir la que más o el organigrama que más se adapte a sus necesidades. Bien, con esto terminamos este tema de organigramas. Solo me queda por comentarles que vemos este tema y le damos importancia a este tema de los organigramas porque a ustedes cuando les toque relevar información en una empresa para desarrollar algún sistema, para hacer algún sistema, muchas veces se van a preguntar ustedes mismos con quién tienen que hablar, a dónde tienen que relevar esa información, quién es el responsable de determinada área. Supongamos que les encargan hacer el sistema para toda la empresa. Entonces ustedes dicen, no podemos hacerlo todo de una, o no podemos hacer un sistema que solo contemple la contabilidad. También tiene que contemplar la parte financiera, la parte comercial, la parte de logística. Entonces, lo primero que tienen que pedir es el organigrama de la empresa, el organigrama de la organización. En base a eso, ustedes pueden empezar a relevar la documentación que les hace falta. Eso por un lado, para organizarse en cuanto a qué información tienen que relevar. Por otro lado, les ayuda a saber quiénes están en qué funciones. Entonces, si tienen que relevar para empezar a hacer el sistema de la parte de compras, bueno, en el organigrama pueden saber quién es el jefe de compra o de quién depende la jefatura de compras, y entonces en base a eso ir armándose ustedes todo el plan de relevamiento y ver con qué información se tienen que encontrar. Por eso es importante que ustedes identifiquen bien cuáles son las partes y cómo está compuesto un organigrama. Es parte de la parte administrativa, si se quiere, que van a llevar a cabo ustedes cuando tengan que programar. Bueno, en la plataforma, en el modo, les dejé en formato de PDF y creo que también está el Word, pero en PDF seguro. Hay una consigna nueva
tiene todo el enunciado para crear un organigrama. O sea, ustedes me tendrían que devolver en una hojita con todo lo que vimos en esta presentación y pegarle una leída a la norma IRAM, que se las voy a adjuntar también ahí en la plataforma, de cómo debería ser un organigrama. En base a todo, reitero esto, en base a todo lo que vimos en esta presentación, más lo que dice la norma, tienen el enunciado de ustedes, un caso práctico de una empresa, donde les va nombrando cómo está compuesta la empresa y en base a eso ustedes tendrían que confeccionar el organigrama. Recuerden, tengan en cuenta todo lo que vimos, no solo el diagrama del organigrama, sino la parte de lo que sería el rótulo, ¿sí? Que no les pido que sea un rótulo exacto, pero que por lo menos nos indique quién lo dibujó, el nombre de la empresa, la fecha de la realización, esas cosas que son básicas, digamos, en un organigrama. Me lo tienen que devolver en formato de Word o de PDF, en el que más quieran. Y bueno, tienen hasta el domingo de la semana que viene, les dejé activa la asignación para que presenten el trabajo. Por favor les pido, si hay algún compañero que no ha podido asistir hoy, que no ha escuchado hoy, que le transfieran, que voy a subir el video de esta presentación, la presentación misma y la norma IRAM a la plataforma de Moodle.